el bombazo ahora sí puede ir. El bombazo sí puede ir. Cody, protégete. Cody, ahora sí, protégete. ¡la Lo hizo, partiendo la mesa con el cuerpo. Cody Rhodes, la pesadilla ha sido para él, para la propia Y tal vez pesadilla. para bien, esto debe terminar Uno, aquí. Y dos, y tres. ¿Qué? Las puertas del infierno se abrieron para dar paso a la celda infernal. Algunos se atrevieron a entrar y los más fuertes lograron sobrevivir. Hola a todos, yo soy Quetzal y bueno, y esto es lo que pasa ahora en WWE con todos los resultados de Hell in a Cell 2022. Cuidado porque hay spoilers, ¿eh? ¿Todo el mundo listo? ¡Vámonos! Hell in a Cell comenzó con la triple amenaza por el campeonato femenino de Raw. Y estas tres dieron una clínica de lucha y enloquecieron al público presente en Chicago. Cada una sacó sus armas más poderosas de su arsenal. Bianca intentando el beso de la muerte, Asuka repartiendo ataques de cadera a diestra y siniestra, Becky con la desarmadora y casi se lo lleva con un maltrato, pero Asuka interrumpió la cuenta. This is awesome, cantaba el universo de WWE. Todo parecía de la emperatriz del mañana con un candado Asuka sobre Becky Lynch. Entró la campeona. Yo creo que Becky estaba a punto de desvanecerse. Yo creo que está más allá que de acá. ¡Oh! Buena patada hermosa, Maguire, de ladito. ¿Viste cómo terminó? De rodillas, Bianca Belair. A mí me va a dar la cosa otra vez. ¡Oh! Buscaba el ponipochazo. Dice no. Wow. La Belair dice no. Dice no. ¿A dónde la lleva? A la de Ay, pollo. ay, ay. Sí. No tiene manera de defenderse. Sí. Mira esto. Al esquinero. Cuando Bianca levantaba a Asuka para un beso de la muerte, Becky la sacó del ring y le aplicó a la emperatriz el maltrato, pero no pudo cubrirla porque ahora Bianca la arrojó afuera del ring, cubriendo luego a Asuka y reteniendo el título de Raw. Bobby Lashley llegó con el desafío de vencer a Omos y MVP en un combate en desventaja 2 contra 1. Y vaya que fue un combate complicado. Lashley arrancó con un temeroso MVP, luego le dio el relevo al gigante nigeriano. Lashley intentaba aplicarle una bota en la cara, pero MVP intervenía. Impacto brutal en las piernas del gigante. Omos le aplicó un flatliner y comenzaban los relevos. ¡Monstruo! ¡Wow! Vamos, es tuyo, devóratelo. ¡Vamos! ¡El tiburón! ¡El tiburón! ¡Dios mío! ¡Se llevó la barrera de protección! ¡Ay, ay, 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 ay! El todopoderoso estaba en malas condiciones y casi no libra la cuenta. Entonces entró MVP, cuenta y nada. Lanza de Lashley a MVP, cuenta y Omos intervenía. Cedric Alexander apareció sin invitación y el gigante lo sacó del ring inmediatamente. Llegaba una lanza brutal de Lashley a Omos. MVP entró al quite. Lashley esquivó una patada y le aplicó un candado del dolor que hizo rendir a su ex representante. El tercer combate de la noche llegó con Kevin Owens versus Ezekiel, el hermano menor de Elias. Y estos dos se dieron hasta debajo de la lengua. Kevin Owens arrancó llevando la delantera con toda la furia y las ganas de probar que él es quien dice la verdad. Porque en el fondo de eso se trató este combate. Kevin Owens y Ezekiel lucharon por la verdad. Ya no sé lo que tengo que decir de este hombre. De que lo haya recibido, lo ha recibido bastante bien, iba a decir. De quien sea que lo haya recibido, lo ha recibido bastante bien. Está bien porque viene con más. Está, mira, aplacando la furia de uno de los más grandes, como es KO. ¡3 veces! ¡Oh! El esquinero, nadie lo guardaba. Sí, viene con todo el impulso y... ¿Qué? ¡Súper rompespina dorsal! ¡Ay, Mayu! Ya no uno y dos y... Sí que emparejó la contienda a fuerza de super codazos y super rodillazos y lo tuvo varias veces para rematar, pero KO es un hueso duro de roer y se salió de las cuentas. Owens casi se lo lleva con un bombazo pop-up, pero Ezekiel se salió de la cuenta. 2 super patadas, una super bala de cañón y una paralizadora que dejaron a Ezekiel en modo avión. La victoria se la llevó Kevin Owens, pero Ezekiel sigue diciendo que él es el hermano menor de Elias. Seguido llegó el combate de relevos australianos mixtos entre The Judgment Day versus Liv Morgan, AJ Styles y Finn Balor. Y la acción arrancó todos contra todos y los de Styles limpiaron la casa, luego se fueron mano a mano Liv Morgan y Rhea Ripley. La pesadilla le asestó un cabezazo que la dejó pensando en cambiar de carrera. Liv le dio paso al Fenomenal. Edge no quiso entrar y lo reemplazó Damian Priest. El Fenomenal lo atendió de lo lindo con la patada de Pelé. Entró Finn Balor encendido. Edge lo distrajo y Priest le sacó ventaja. La superestrella categoría R se le fue con todo al príncipe. Las mujeres de la lucha también fueron protagonistas clave en este encuentro. ¡Por el día del juicio! Y hablando de dar la cara, las féminas dicen presente. ¡Oh! Liv. Cuidado todo lo que sube. ¡Oh, no, Dios mío! ¡Lo se revierte! acabó. 1 y 2 en contra de Rhea Ripley. ¿Cómo lo hace esta mujer? ¡Qué rodillazo! Prima hermana del brillo del mago.
Falla el lazo. La ex campeona de Raw, Rhea Ripley, buscando el crucifijo. ¡Lo logra de espalda! ¡Maestra! 1, 2. El fenomenal en un relevo caliente repartió para todo el mundo y su sueño casi se hace realidad cuando le hizo comer a Edge un antebrazo fenomenal y lo dejó frío. Todo de Styles en la cobertura, pero Damian Priest lo sacó del ring y salvó a Edge. Ese detalle simple sería decisivo en el desarrollo de la lucha, ya que Edge acertaría una lanza cuando evadió un coup de grace de Valor. Conteo y victoria para The Judgment Day con la lanza de Edge. Llegó el combate sin restricciones entre Happy Corbin y el Loco Moss, y ambos arrancaron a toda máquina. Venía de toma y daca hasta que el Loco Moss le revolvió el sillón donde se sienta Michael Cole y le acertó en el medio de la cabeza a Corbin. De ahí en adelante era una masacre. ¡No! ¡Oh, ¡qué abanicazo! ¡Qué Oye. abanicazo! Corbin le regaló silletazos a él, pero la furia de ese... ¡Oh, Dios mío! Esto fue de lado. Cuidado con el hombro. ¡Pero Madcap! Pero Corbin es vivo y tiene mucha experiencia y aprovechando su físico se fue recuperando y minando la fuerza de Moss. Corbin comenzó su combate personal con el público y Moss quiso aprovechar, pero el grandote andaba muy afilado. Corbin comenzó a castigar con una silla. Llegó el primer 6 pies bajo tierra, pero Moss se salió de la cuenta. Moss evadió a Corbin en una corrida y el lobo terminó estrellando su cabeza contra una silla. Corbin le volvió a aplicar la silla al cuello a Moss como cuando lo mandó al hospital, pero el loco se recuperó y le aplicó un suplex cruzado contra la escalera metálica que ya estaba en medio del ring. Moss cerró el combate devolviendo gentilezas a Corbin. Le ajustó la silla al cuello y dejó caer la pesada escalera sobre el respaldo. 1, 2, 3. Ganador Moss, y el que se fue al hospital en camilla y con cuello inmovilizado fue Happy Corbin. En una lucha de revancha, Theory se enfrentó a Mustafa Ali en un combate mano a mano por el campeonato de los Estados Unidos. Chicago apoyaba a Mustafa y este comenzó dominando el encuentro. Veíamos a un Theory que no sabía por dónde. Ali le aplicaba una plancha desde la tercera cuerda a un Theory temeroso fuera del cuadrilátero. El protegido del señor McMahon se recuperaba y castigaba a Mustafa Ali contra el poste, luego lo hizo caer desde la tercera cuerda. Theory con un suplex cruzado cuenta y Ali no se dejaba. Patada giratoria del originario de Chicago que dejó viendo estrellas a Theory. Ay. Bloquéalo. Ya se lució mucho. ¡Qué clase de Picazo, compadre, ¿lo escuchaste? La solidez con la que se lo dio. ¡Wow! ¿Qué va a ser? ¡Ey! No, una huracarrana. Bueno, es hora de arriesgarse. Mortal atrás, cayó paradito. No es real este hombre. Mosca giratoria de Theory cuenta y Ali lo revertía. Mustafa Ali le aplicaba un candado a la pierna que estuvo a punto de hacer rendir a Theory, pero este se tomó de las cuerdas. DDT brutal de Ali. Theory quedaba mal, pero se logró recuperar y atacó la rodilla de Mustafa. El combate terminó con un poderoso ATL de Theory para retener su título y dejar contento al señor McMahon. En el evento estelar de la noche, Cody Rhodes vs Seth freaking Rollins 3 dentro de la celda infernal. Y antes de empezar la lucha pudimos ver a Rollins jugando con la cabeza de Cody con un outfit idéntico al que solía usar el sueño americano Dusty Rhodes. También pudimos ver el pectoral lesionado de Cody Rhodes. ¡Impresionante! ¿Cómo Cody pudo luchar así? No lo sé, puro corazón y honor. Rollins buscaba extender el daño golpeando con un palo de kendo en el pectoral de Cody para luego presionarlo con la punta del palo. Cody sencillamente no podía luchar así, a una sola mano y con ese dolor. Rollins siempre un paso delante de Cody. Se puso su saco y tomó una correa con lunares al estilo Dusty y comenzó a castigar a Cody. Llegó el momento de las mesas, pero Rollins la armó y se la terminó comiendo él mismo. Karma visionario. Rhodes sacó una correa con un cencerro al mejor estilo Dusty y retó a Rollins a atarse y a luchar amarrados de una mano. Se encerrazó en la cabeza de Rollins, conteó y se salió en el 2. Rollins logró librarse de la correa y por poco del mismo Cody. Metió una mesa, pero antes de que llegue a usarla, Cody le aplicó un crossroads y casi se lleva la lucha. Para poder disminuir, si es que va a poder hacerlo a Seth Rollins. Cody Rhodes fue campeón intercontinental, campeón en pareja y necesita terminar esta triada para, no sé, buscar otro campeonato. ¿Por qué no? El campeonato de Roman Reigns. No lo digo yo, lo ha dicho el propio Cody. Hasta que no termine esto, él no va a poder seguir adelante. ¡No! Látigo ese brazo malherido directamente en la patada del rostro. Se vino el mazo de la mano de Rollins, pero Cody lo interceptó con una patada y luego le aplicó un pedigree. Si querían homenajear a Triple H, no había mejor forma. Cody tomó el mazo y persiguió a Rollins, que lo interceptó con un pisotón. Conteó y la pesadilla se salió de la cuenta. Ambos se aplicaron crossroads y quedaron tendidos en la lona. Doble cruce de caminos y en vez de cubrirlo, buscó el mazo y lo impactó. Victoria para Cody con un maldito pectoral lesionado, diría Kurt Angle, y está bien.
Después de la celda infernal ya nada será igual. Hasta aquí todos los resultados de Hell in a Cell 2022. ¿Cuál fue tu momento favorito del show? Cuéntamelo en los comentarios. Y recuerda que para estar al día con toda la información de WWE, manténganse atentos a todos los canales de social media en WWE Español.